Entre los santos del Señor hay un pequeño número que sigue el difícil camino de la divina locura. Conocida como Salos en Grecia, Eurodivii en Rusia, el loco por Cristo fue inspirado por San Pablo en su primera carta a los Corintios, donde él dice que los apóstoles son un espectáculo para el mundo, y a pesar del hambre, sed y persecución, e incluso viviendo como indigentes en todas las cosas, ellos soportan como locos por Cristo. Y soportar deben, ya que, por su sola presencia, el loco por Cristo invita al ridículo y la burla. El santo loco es una figura misteriosa, una que, en lugar de caer en las trampas del estatus social, poder y riqueza, en cambio finge locura y actúa de maneras extrañas, con el fin de burlar al mundo. Esta locura, que algunos pueden tomar por enfermedad mental o posesión demoníaca, sirve un doble propósito, mientras se guarda de la vanagloria y esconde los dones espirituales que el loco ha obtenido a través del ascetismo oculto. Una de estas amadas figuras es la venerable Xenia de San Petersburgo, una loca por Cristo hoy venerada a lo largo y ancho del mundo ortodoxo. Ella es la santa patrona de aquellos que buscan pareja, empleo o un nuevo hogar, a pesar de no haber tenido esto durante la mayor parte de su vida. También intercede por los enfermos, las personas que viven en la calle y por los niños perdidos. Xenia se casó con el coronel Andrei Fyodorovich Petrov, pero enviudó a la edad de 26 años cuando él murió una noche durante una fiesta de bebidas alcohólicas. Ella lamentó profundamente su pérdida y encontró que las cosas de este mundo ya no tenían ningún sentido. En contra de los deseos de su familia, Xenia abandonó su hogar y todas sus posesiones y desapareció de San Petersburgo para buscar instrucción espiritual de los santos ascetas y ancianos, incluido San Teodoro de Sanaxar, cuya vida también cambió cuando fue testigo de la muerte de un joven oficial en una fiesta de bebidas alcohólicas. Luego de 8 años, Xenia había ganado suficiente fortaleza espiritual para volver a San Petersburgo para cuidar a los pobres bajo el aspecto de una loca por Cristo. Ella insistió en que todos la llamaran por el nombre de su esposo e incluso usó su uniforme militar color rojo y verde mientras deambulaba por las secciones más pobres de la ciudad. Cuando el uniforme eventualmente se desgastó, lo cambió por unos harapos rojos y verdes. La gente se burló y ridiculizó a Xenia como una mendiga de mente simple, ya que la presencia de un loco que nada quiere ni tiene nada que perder es una conmoción para aquellos que complacen los deseos y sabiduría de este mundo. Sin embargo, ella aguantó con paciencia y humildad. Solo una vez levantó su bastón en el aire contra un grupo de chicos callejeros que le tiraron rocas y barro. Xenia siguió el ejemplo de Cristo al resistir sus dificultades en silencio y mansedumbre. Con el tiempo, se ganó la simpatía de los ciudadanos de San Petersburgo. Incluso, algunos comenzaron a ofrecerle abrigos durante el invierno que ella luego daba a los pobres. Hacía lo mismo con las monedas de cobre que le daban. Las monedas conocidas como el rey a caballo por el dibujo del rey en la moneda. Xenia distribuía cualquier cosa que recibía a los pobres en el vecindario de la iglesia de San Matías. A una mujer ella le dijo: «Toma este rey a caballo, será extinto». La mujer volvió a su casa preguntándose sobre las palabras de aquella mendiga, hasta que vio que su propia casa estaba en llamas. Pero poco después de su llegada, el fuego fue extinto. Xenia amaba a los niños, y cada vez que rezaba sobre la cuna de un infante enfermo, la salud del niño mejoraba. Cuando los mercaderes locales le daban comida y ropa,
Sus negocios ese día mejoraban drásticamente. Algunos ciudadanos que aún no entendían el modo de vida que Xenia llevaba, se preocupaban porque no tenía hogar ni un lugar en donde pasar la noche, por lo que un policía local la siguió y se dio cuenta que ella pasaba las noches en oración y haciendo postraciones en un campo abierto. Fue allí que luego ella sintió a Dios de forma clara. Aunque Xenia no hacía ningún espectáculo de sus dones espirituales, la gente comenzó a darse cuenta y la invitaban a sus hogares. Tal es el caso de la familia Golubev. Cuando Xenia los visitaba, de repente dijo a la hija de 17 años, «Aquí estás preparando café mientras tu marido está enterrando a su esposa en Okta. Vete rápido para allá». Confundida, la chica se dirigió hacia el cementerio de Okta y a través de una serie de eventos conoció a su futuro marido. En las vísperas de la fiesta de la Natividad, a Xenia se le escuchó decir, «Hornea blini». Mañana toda Rusia horneará blini. Al día siguiente, la emperatriz murió y los rusos hicieron blini, el panqueque tradicional que se hornea cuando alguien muere. En 1794, al final de la vida de Xenia, una nueva iglesia fue construida en el cementerio de Smolensk. Los trabajadores llegaron de mañana y encontraron un gran número de ladrillos colocados en lo alto de la construcción. Más tarde se dieron cuenta que había sido Xenia quien la noche anterior subió los ladrillos con el andamio como parte de su ascetismo. Durante su tiempo en San Petersburgo, Xenia vivió en la pobreza, como una vagabunda y mendiga. Aún así, demostró grandes dones de clarividencia y profecía. Ella hizo todo por amor a Cristo, y así devino una tonta para volverse sabia. Y cuando partió hacia el Señor, a la edad de 71 años, su tumba en el cementerio de Smolensk rápidamente se transformó en un lugar de peregrinaje. La gente tomaría tierra del suelo de su tumba solo para reportar más tarde milagros. Cuando las autoridades colocaron una losa de piedra sobre su tumba, esta también desapareció por causa de los peregrinos que poco a poco la movieron del lugar. Más tarde, cuando el gobierno comunista levantó una cerca alrededor de la capilla que ahora cubre su tumba y además prohibieron las flores, sus fieles le rendían honor haciendo flores de papel en reemplazo. Xenia, así como un escritor anónimo dijo, tuvo esa fe con la que todas las cosas son posibles. Mientras aún vivía en su cuerpo, su alma siempre se elevó por encima de este mundo, viviendo en comunión directa con Dios. Santa Xenia, por favor, ruega por nosotros.